Desde mayo de 2023 en Cuba hay una ley de comunicación social fantasma. Una ley que pasó por más de 30 versiones, que su aprobación fue pospuesta por meses porque las voces ultraconservadoras no estaban contentas y que a día de hoy, 6 meses después de ser votada, no acaba de publicarse en la Gaceta Oficial, que es lo que marcará su entrada en vigor. Aunque en el Consejo de Derechos Humanos se diga otra cosa. Los derechos de acceso a la información pública y a recibir información veraz tienen amparo constitucional y se desarrollan en la Ley de Comunicación Social aprobada en mayo de 2023. Están reconocidos constitucionalmente los derechos a la libertad de expresión, de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos, el derecho a la información veraz, objetiva y oportuna, así como el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del Estado. Esto que dijeron los funcionarios cubanos no es cierto. Primero, porque la ley a la que aluden no está vigente. Y segundo, porque la ley no está redactada para garantizar derechos de libertad de expresión, prensa o el derecho a la comunicación en general. De hecho, su aprobación fue aplazada en diciembre de 2022 para mayo de 2023, porque las voces más conservadoras que orbitan al gobierno querían limpiarla de cualquier resquicio que permitiera un periodismo diferente al propagandístico estatal o que abriera puertas a la solicitud de información pública que en una de sus versiones contuvo y luego se borró. Como la ley es una norma de alto impacto estratégico por regular uno de los ámbitos de mayor ataque contra Cuba, algunos de los debates principales en sectores intelectuales y profesionales se han centrado en aspectos puntuales de la norma que pudieran favorecer o legitimar determinadas manifestaciones de subversión e impacto para la seguridad nacional en un contexto de intensa guerra mediática. En función de esas preocupaciones, se hicieron ajustes en su articulado y enunciados, buscando eliminar ambigüedades y evitar futuras interpretaciones que pudieran contradecir el espíritu y la letra de la Constitución. Así decía Díaz-Canel que la ley no está pensada para dar derechos, sino para preservarlos a ellos en el poder. Desde 2018, cuando se aprobó la política de comunicación social y se designó a Díaz-Canel al frente del Ejecutivo, la burocracia cubana ha legislado copiosa e intencionadamente para criminalizar las expresiones artísticas y periodísticas independientes del gobierno que surgieron y florecieron en el desregulado terreno digital después de que las reformas raulistas y el deshielo con Estados Unidos abrieran inevitables y no deseadas puertas que aún hoy intentan volver a cerrar. Así lo declaraba Díaz-Canel en 2018, unos meses después de ser designado como presidente. Si bien la revolución de las TIC, la era de Internet y la tiranía de las empresas que se dedican al negocio de las comunicaciones nos plantean desafíos cada vez más fuertes en nuestra condición de economía subdesarrollada, el país no se ha sometido a las reglas de su adversario ni ha cedido soberanía en nombre de la veloz modernidad. Y que por más que lluevan intentos de devolvernos al pasado, de sensacionalismo y prensa privada bajo máscaras nuevas, ni los medios públicos cubanos ni sus periodistas están en venta. No acuso injustamente, apunto a la abierta guerra que se nos hace desde medios que bajo el paraguas de mejores tiempos en las siempre frágiles relaciones con el vecino poderoso que nos desprecia, ha ido escalando en el ataque a lo que nos une, el partido y lo que nos defiende, nuestra prensa, descalificando continuamente a ambos y tratando de fracturar y separar lo que viene de una misma raíz y crece en un mismo tronco. Después de este fragmento, podemos asegurar que en Cuba la prensa solo puede cumplir un objetivo: defender al partido. Y punto. Pero esto no es de ahora. Fidel Castro no se cortó nunca para decir que en Cuba no permitirían ningún medio que fuera contra sus intereses de control político total. The newspapers, radio, television, motion pictures are under state control. No dissent or opposition is allowed in the public media. En los medios públicos. Bárbara. Bárbara. Nosotros no tenemos las mismas concepciones. We do not have your same conceptions. Nosotros no tenemos el concepto de libertad de prensa. Our concept of freedom of the press is not yours. Desde luego, se lo digo con toda. And I say this very No honestly. tengo que ocultar absolutamente I nada. have nothing to hide. Si nos pregunta que aquí puede aparecer un periódico If you contra el ask us socialismo, if a paper could appear here against socialism, francamente I could que no say puede honestly, aparecer. no, it cannot no lo appear. permitirá ni el partido, It would not be allowed by ni the el party. gobierno,
the government, ni el nor the pueblo. people. En ese sentido, ¿Por no qué? poseemos In that sense, la libertad we do de not prensa. have the freedom of the press that you possess in the U.S. Con estos truenos que solo los invoco para que entiendan el calado y la calaña de la ley, que aún no rige en el país por más aprobada que esté y por más que Cuba Debate haga ya dinero con publicidad que no se autoriza aún, pero que se autorizará, no será difícil entender que la ley no habla solo de medios de prensa y su función defensora de los políticos cubanos, sino que alcanza a todos los ciudadanos a los que, y aquí viene el asunto de este video, mediante una norma de rango superior que en 60 años nunca ha existido, les restringe bien declaradamente y sin ambajes el derecho a cualquier comunicación que escape al control del partido. Y esta es la desfachatez, que se enuncia incluso la prohibición de la comunicación política que no siga estos postulados. Antes de continuar este desmonte, por favor, recuerda, ya puedes unirte como miembro del canal de YouTube disfrutando de ventajas exclusivas y apoyándonos mensualmente. También suscríbete si no lo has hecho, síguenos en la red social donde nos veas y si puedes, si crees valioso del periodismo que hacemos, mira estos banners de aquí abajo donde graficamos cómo puedes apoyar nuestras producciones semanales con gracias monetizados en YouTube, estrellas en Facebook o mediante nuestra cuenta de PayPal. Pero lo más importante, ayúdanos compartiendo este y otros contenidos para que podamos informar a más personas. Ahora sí, comenzamos. Antes de entrar en materia, veamos por qué la ley no acaba de entrar en vigor, aunque se aprobara en mayo de 2023. ¿Por qué no se ha publicado? Porque necesitábamos tener los reglamentos. Porque es una exigencia tener los reglamentos, porque si no, caería en letra muerta la ley si no sabemos después cómo aplicarla. En esto de los reglamentos, como dice el refrán, está el diablo, porque si la ley fue podada hasta la saciedad y aún así pudieron intervenir varias personas, incluyendo el disfuncional Parlamento, antes de votarla, los reglamentos son creados por un cerrado grupo de personas que ni conocemos ni rendirán cuentas públicamente de ello. La Ley de Comunicación Social es una norma más entre las que el Partido Comunista ha promovido para restringir libertades de comunicación en Cuba, aunque hasta ahora es la de más alto rango. Desde enero de 2018 hasta mayo de 2023, el gobierno y el Estado han dictado una política, una constitución, 2 leyes, 5 decretos leyes, 4 decretos reglamentarios y 2 resoluciones ministeriales que norman y limitan el derecho a la comunicación en cualquiera de sus posibles expresiones. Unos meses antes de que Díaz-Canel fuera designado como sucesor de Raúl Castro en el gobierno, en enero de 2018, se aprobaba la política de comunicación social del Estado y el gobierno cubanos, donde se dejaban bien claros 2 puntos. El primero es que el Partido Comunista de Cuba es rector de la comunicación social en el país, traza la política general para su desarrollo y ejerce su control. O sea, el control partidista se mantiene intacto y cuidado con decir otra cosa. El segundo punto se expresa en el primer objetivo de dicha política y es que ella existe por encima de cualquier otro fin para contribuir a garantizar el consenso y la unidad nacional en torno a la patria, la revolución socialista y el partido. En resumen, que si quieres una libertad de expresión, de pensamiento o de prensa que no garantice que todos estén de acuerdo con el partido, que es quien dirige eso que llaman revolución y que ellos entienden como la única patria posible de los cubanos, entonces todo lo que dice luego la política está condicionado por su definición y primer objetivo. No importa que en el principio 2.3 diga que la información, la comunicación y el conocimiento constituyen un bien público y un derecho ciudadano, como le gusta decir a la propaganda. Vale celebrar que llegamos a esta 10ª edición con política de comunicación social, documento que define por fin como un derecho ciudadano y como bien público el acceso a la información, la comunicación y el conocimiento. Al exponer este proyecto, reafirmamos su pertinencia en función de establecer el marco regulatorio que demanda la gestión del sistema de comunicación social en el país y ampliar los horizontes para el ejercicio del derecho ciudadano a la información, la comunicación y el conocimiento.
Y digo que no importa porque antes del principio 2.3 está el 2.1 y ese 2.1 dice que la política se fundamenta en las palabras de Fidel Castro a los intelectuales cubanos en 1961. Dentro de la revolución, todo. Contra la revolución, nada. Por cuanto la revolución comprende los intereses del pueblo, por cuanto la revolución significa los intereses de la nación entera, nadie puede alegar con razón un derecho contra ella. Estas palabras son las que enuncia la política como principio fundamental, corroborando que en Cuba no se puede comunicar nada que vaya en contra o que incomode a los que encarnan a la revolución, que son los dirigentes del Partido Comunista y que son los que gobiernan. La revolución son ellos y contra ellos no se puede hacer nada. A finales de 2023 y aún sin entrar en vigencia, la ley, aunque habla mucho de medios de prensa, deja claro que regula toda la comunicación en el país. Es histórica esta ley porque es la primera norma de América Latina que trasciende lo sectorial. Aquí generalmente la comunicación se ve por pedazos, que se separa los distintos actores de la comunicación, las infraestructuras, los servicios comunicativos. Bueno, aquí está todo reunido. Un acápite particular no incluido hasta la versión 34 del proyecto de ley, que es la versión aprobada, es el dedicado a la comunicación política. A quienes hicieron la ley no les bastó con regular la prensa y la comunicación institucional, sino que llegaron hasta el último resquicio posible que solo había sido normado antes mediante la enunciación de delitos. En su artículo 55, apartado 1, la ley dice que la comunicación política legitima las ideas, los conceptos, los valores y los símbolos relacionados directa o indirectamente con el poder político, su ejercicio y consolidación. En el apartado 2, y aquí está lo importante, dice que los procesos de comunicación política son expresión del pensamiento revolucionario del pueblo y su acción transformadora como sujeto social para fortalecer el sistema político cubano y avanzar en la construcción de la sociedad socialista con apego a los postulados refrendados en la Constitución. Y para rematar, en su apartado 3 dice que en estos procesos participan las personas, grupos, organizaciones y el Estado mediante un diálogo reflexivo y deliberativo para afianzar la ideología y la democracia socialistas, preservar la independencia, la soberanía, la identidad y la cultura de la nación e impulsar su prosperidad y desarrollo sostenible. Lo que dicen estos tres apartados es que la comunicación política, como legitimadora de conceptos, valores y símbolos relacionados con el poder político, son, por ley, solamente la expresión de un pensamiento llamado revolucionario, que tiene por único fin el de fortalecer el sistema político cubano actual y lo que sus gestores llaman socialismo. Todo lo demás sobre independencia, soberanía, prosperidad y desarrollo se supedita a lo anterior. Por si quedaran dudas, la comunicación política en Cuba solo puede tener como objetivo reproducir las ideas y concepciones que el poder del Partido Comunista considere que son socialistas y revolucionarias, que como les comentaba en este video, pueden cambiar de década en década para que los mismos se mantengan en el poder. Sin embargo, es preciso decir que la redacción de este capítulo, como pasa en otros de la ley, es a veces inexacta, como si se pensara la comunicación política solo como un acto institucional, pero a la vez se quisiera regular también a las personas. Por ejemplo, la ley dice que su alcance es global desde personas hasta organizaciones, pero al mismo tiempo dice que las acciones de comunicación política en los espacios públicos, físicos y digitales se ejecutan en contacto directo y el diálogo permanente con las personas en los ámbitos organizacional, mediático y comunitario. O sea, aquí se habla de funcionarios y luego de enumerar acciones más bien institucionales o conceptuales, dice que también mediante el aporte de las personas en su condición de sujetos activos que pueden generar y socializar contenidos. Lo explico más rápidamente. Según la ley, los funcionarios ejercen la comunicación política mediante contacto directo. Ese impulso populista que denota que no hay contacto directo real. Y las personas aportan, así colateralmente, a esa comunicación porque pueden generar o socializar contenidos. Y claro está, son las personas las últimas tenidas en cuenta en la redacción del artículo.
Estamos viendo que en ningún momento se declara que la comunicación política es un derecho de todos los ciudadanos para su participación, transformación o consolidación de prácticas democráticas en el país. Nos percatamos que la comunicación política es entendida como un proceso funcionarial o institucional y que para las personas se piensa desde una perspectiva de control. Recuerda que también puedes ayudarnos comprando pullovers como este o fundas de teléfono, bolsas, sudaderas con este y otros diseños que pronto estarán disponibles. Te dejo el link de nuestra tienda virtual aquí en la descripción. Esta regulación de la comunicación política, aunque por primera vez se escribe en blanco y negro en una norma con rango de ley, es solo un paso más, el último al menos, de la carrera emprendida en 2018 para ordenar jurídicamente, desde el control leninista-estalinista de la prensa hasta las nuevas formas de represión necesarias contra el disenso que ahora se produce en redes sociales. En esa carrera apareció, antes de la Ley de Comunicación Social, el Decreto Ley 370 sobre la informatización de la sociedad, el Decreto Ley 35 sobre telecomunicaciones, tecnologías de la información y la comunicación y el uso del espectro radioeléctrico, el Decreto 42 que ejerce el reglamento del Decreto Ley 35 y la Ley 51 que es el Código Penal. Estas normas han puesto límites claros a cualquier expresión en el espacio público, físico o digital que contravengan los postulados de incuestionabilidad del régimen cubano. Por ejemplo, el Decreto Ley 370 en su artículo 5, dedicado a los objetivos, si bien declara en el primero que busca fortalecer el proceso de informatización en función de modernizar coherentemente todas las esferas de la sociedad y contribuir al desarrollo económico y social del país, acto seguido encaja en el segundo objetivo que el Decreto Ley busca consolidar el uso y desarrollo de las TIC como instrumento para la defensa de la revolución. Si según el Decreto Ley 370 las TIC son un instrumento de defensa de la revolución, no sorprenderá entonces que en el artículo 68, inciso I, se tipifique como una contravención difundir a través de las redes públicas de transmisión de datos información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. Y para quien incumpla este artículo, la medida se explicita en el artículo 70 del capítulo dedicado a las sanciones, donde se establece la imposición de una multa de 3.000 pesos cubanos y en el artículo 71 se permite además el decomiso de equipos electrónicos. En la aplicación de este artículo, así como está escrito, el medio inventario había contabilizado hasta 2022 72 multas contra 61 personas, la mayoría periodistas y activistas independientes en 9 provincias del país, que fueron sancionadas por sus publicaciones en redes sociales e incluso a algunos decomisándoles el teléfono. En agosto de 2021, luego de las protestas del 11J, salió a la luz el Decreto Ley 35, que en el artículo 3 del capítulo dedicado al objeto y objetivos generales, en el inciso A, por encima de cualquier otro objetivo, la norma dice que busca coadyuvar a que la utilización de los servicios de telecomunicaciones sean un instrumento para la defensa de la revolución, igual que en el 370. Los intereses y el acceso de los ciudadanos quedan relegados al séptimo puesto en el inciso G, estableciendo claras prioridades sobre qué es más importante. Entre los detalles destacables de esta norma en materia de derecho a la comunicación resaltan las concesiones que hace a los ministerios de las Fuerzas Armadas y del Interior para que interrumpan los servicios de telecomunicaciones cuando la seguridad nacional se vea afectada, cosa que han hecho con cada protesta pública desde julio de 2021. ¿Se acuerdan de cómo Arlene Rodríguez defendía los cortes de internet? Que entiendo como periodista, aunque me dañe la medida del corte de las redes sociales, porque es el área donde se está organizando la guerra contra Cuba. Junto al Decreto Ley 35 también llegó la Resolución 105 del Ministerio de Comunicaciones, donde se dice que los contenidos que los cubanos comparten en redes sociales están monitorizados por un equipo de respuesta a incidentes computacionales, con el objetivo de detectar supuestos incidentes de ciberseguridad. Según esta resolución, son incidentes de ciberseguridad de rango alto, el eco mediático de noticias falsas, que consiste en la divulgación de noticias falsas, mensajes ofensivos, difamación con impacto en el prestigio del país y la difusión dañina, definida como la difusión a través de las infraestructuras, plataformas o servicios de telecomunicaciones de contenidos que atentan contra los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado.
También se considera de nivel de peligrosidad muy alto lo que llaman contenido dañino, definido como la acción que resulta contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a personas e instituciones del Estado. En ese cóctel de incidentes de ciberseguridad, como podemos intuir, cabe cualquier expresión de activismo político opositor, pero también cualquier expresión periodística que fiscalice al gobierno y su gestión o que exponga tramas de corrupción o malos manejos. Así lo enfocaba el director de regulaciones del Ministerio de Comunicaciones. Y no usar los servicios para realizar acciones o transmitir información ofensiva se recoge en nuestra Constitución y va dirigido a defender los intereses de las personas que no tienen por qué recibir esas ofensas o estas cosas que se explican en estos incisos. En ningún momento, cuando leemos esto y lo hemos detenido y lo hemos leído varias veces, en ningún momento esto limita lo de la libertad de expresión para las personas. Las personas pueden tener su opinión política, la pueden manifestar, pero lo que no se admite o lo que se impide, o lo que norma el decreto ley, es no ofender, no atacar, el lenguaje de odio, etcétera. Pero sabemos que para el gobierno cualquier discurso que se oponga a sus directrices es catalogado como discurso de odio. Y una enorme estrategia de comunicación denigrante, llena de odio, para desacreditar la revolución y desacreditar todo lo que hacemos. Por estas concepciones que promueven la represión a cualquier manifestación de libertad de expresión y periodismo en el país, el director de ciberseguridad del MINCOM decía en agosto de 2021 sobre la resolución 105 lo siguiente. Hay necesidad también de ampliar el espectro de alcance de esos incidentes, que vayan más allá de lo tecnológico. Por tanto, tiene que haber amenazas, y ahí voy a responder la pregunta, y ciberincidentes que estén asociados a esa circunstancia, a eso que se puede producir con el tema de las personas que intervienen en ese ciberespacio, y lo que se puede generar ahí desde el punto de vista de daños éticos y sociales, de agresión, elementos que puedan atentar contra la dignidad humana, que puedan llamar al desorden, a la movilización, a generar odio, a generar violencia, y van a ser, y son tipificados, tienen asociado una peligrosidad, y en base a ello se actúa también. Verde con púas, guanábana, ¿no? Al respecto, 3 relatores de las Naciones Unidas informaron a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en 2021 que tales normas podrían socavar los derechos a la libertad de opinión y de expresión, la libertad de reunión pacífica y de asociación y las actividades de las personas defensoras de los derechos humanos y de la sociedad civil en general en Cuba. A esto añadieron que la discrecionalidad implícita en la interrupción de los servicios y el monitoreo de incidentes de alta peligrosidad establecidos en la Resolución 105 de 2021 pueden impedir que los periodistas y personas defensoras de derechos humanos informen libremente sobre los sucesos y violaciones a derechos humanos que ocurren en Cuba. Y por todo esto, en el reciente examen periódico universal de derechos humanos de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, varios países recomendaron a Cuba dejar de criminalizar a la oposición y al periodismo independiente. También expresamos nuestra preocupación sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y periodistas, en especial aquellos que consideramos opositores políticos. Garantizar el derecho a libertad de reunión y asociación pacíficas y de opinión y expresión, que considera el desarrollo de políticas para un acceso público sin trabas a fuentes independientes diversas de información tanto en línea como fuera de ella y en Internet. Establecer un mecanismo nacional independiente de protección de defensores de derechos humanos y periodistas que garantice que todo periodista independiente como miembros de la sociedad civil ejerza sus derechos a la libertad de expresión, organización y asociación dentro y fuera de Internet sin temor a persecución o censura. Pero ya sabemos que el gobierno cubano se pasa a la ONU por el arco de triunfo. Y Bruno, ese Bruno no, el otro, ese, los invitó a ir a Cuba con la suficiente cara dura de ser quien no deja que entren al país ni los relatores que les son incómodos, como tampoco dejan que regresen los cubanos que les son incómodos. Pero de eso te hablo en este video que te dejo en la descripción.
Para limitar los derechos a la comunicación, tanto política como periodística, la Constitución de 2019 sirve de marco perfecto a las autoridades, y así lo argumentó el entonces ministro de Comunicaciones cuando presentaba en Televisión Nacional el Decreto Ley 370. La propia Constitución de la República, voy a entrar también en el tema de ciberseguridad, en su artículo 16, inciso M, proclama, y además fue votado por el 86% positivamente de nuestro pueblo, de que se condena, nuestro pueblo condena el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y del ciberespacio con fines subversivos y desestabilizadores, que es una de las aristas que tiene la ciberseguridad. En su artículo 16, inciso M, la Constitución dice que el Estado defiende la cooperación de todos los Estados y la democratización del ciberespacio, así como condena su uso y el del espectro radioeléctrico con fines contrarios a lo anterior, incluidas la subversión y la desestabilización de naciones soberanas. Amparados en este artículo, el periodismo o la opinión política de ciudadanos que difieren del gobierno y su propaganda son catalogados como amenazas a la seguridad nacional y, por tanto, reprimibles y condenables. Por eso, cuando la política de comunicación dice que la información, la comunicación y el conocimiento constituyen un bien público y un derecho ciudadano, y acto seguido agrega que las limitaciones a este derecho están determinadas por la legislación establecida en materia de defensa y seguridad nacional, debemos entender que cualquier opinión que pueda considerarse contraria a los que controlan el sistema es una opinión que atenta contra la seguridad nacional. Por eso, también la Ley de Comunicación Social dice que los contenidos en ningún caso pueden emplearse con el objetivo de subvertir el orden constitucional y desestabilizar al Estado socialista, de derecho y justicia social. El blindaje de los políticos se pinta total con estas normas, porque lo que interesa en el país no son los derechos de la gente, sino los derechos de los dueños del país. Para que se tenga una idea más concisa, en toda la normativa promulgada desde enero de 2018 hasta la fecha, en materia de comunicación solo se dice que los cubanos tenemos derecho a la libertad de expresión sin más reparos en la Constitución. Sin embargo, y como hemos demostrado antes, que lo que importa en Cuba no es la ley, sino quienes lo administran, tanto la política de comunicación que rige al país como las normas emitidas luego de la Constitución, lo único que hacen es condicionar esa libertad a la defensa de lo que llaman revolución, haciendo que el artículo constitucional sea menos que una burla. El derecho a la libertad de prensa, desde la misma Constitución, nace torcido, o mejor dicho, ni nace, porque está condicionado a una ley posterior y somete su ejercicio a los fines de la sociedad, o lo que es lo mismo, a los fines que el Partido Comunista decida que deben regir a la sociedad. Y encima el artículo constitucional somete a la prensa a la propiedad y control del Estado y el Partido Comunista, que es lo mismo. Los medios nunca habían sido regulados por leyes o normas de acceso público. Lo que ha regulado a la prensa, y hablo de la estatal, han sido indicaciones partidistas secretas junto a un control estricto de lo que publican cada día. La prensa independiente, desde los viejos colaboradores de Tele y Radio Martí hasta los jóvenes medios independientes actuales, solo era regulada hasta 2018 por la más dura represión ejercida a discreción o conforme al Código Penal y leyes como la Ley 88 de 1999, que tipifican delitos contra la seguridad del Estado en los que se incluye la propaganda enemiga. Desde 2018 en adelante, tomando como punto de partida la política de comunicación, que nunca dice que se promulga para garantizar el derecho a la comunicación de los cubanos, las normas siguientes no han hecho más que condicionar, limitar y criminalizar la expresión política o mediática en el país que se atreva a cuestionar a los dirigentes del partido, del gobierno o sus políticas, que cada vez son más visiblemente antinacionales. La ley de comunicación, cuando se publique con sus reglamentos, es solo el último paso en una espiral de linchamiento contra la opinión propia y la libertad de expresarla y compartirla. Gracias por llegar hasta aquí. Por favor, suscríbete al canal de YouTube, síguenos en la red social que nos veas, y si quieres apoyar el periodismo que hacemos formando parte de una comunidad premium con ventajas exclusivas y contenido extra, considera unirte a nuestras membresías. También puedes apoyarnos con gracias monetizados en YouTube, comprando estrellas en Facebook o haciendo una donación
en nuestra cuenta de PayPal. Pero más importante que todo, déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este y otros videos para que informemos a más personas. Chao.